Primera de Pedro capítulo 2, vamos a estar en pie, vamos a leer la lectura de esta noche. Ahí en Primera de Pedro, estamos terminando esta noche en capítulo 2, para después seguir en las próximas semanas, siguiendo, aprendiendo grandes enseñanzas de Pedro a este grupo de cristianos. Y esta noche puse como título, llamados a sufrir. Hermanos, nosotros como cristianos somos llamados a sufrir. Y dice, wow, yo soy llamado como cristiano a sufrir. Y vamos a ver en este pasaje cómo nosotros sufrimos por Cristo y cómo Pedro está mencionando a estos cristianos, cómo ellos deben sufrir por la causa de Cristo y van a sufrir, y igual nosotros también. Vamos a empezar en versículo 18, después vamos a seguir hasta el final de este capítulo, en versículo 25. Dice, creados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados. No puedo decir esa palabra porque cuando era niño me pasaba tanto que me vienen muchos recuerdos. Y dice, lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engañó en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Señor, te entregamos estos versículos, dándote gracias por lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a enseñarnos en esta noche, en este pasaje, que sea de gran ánimo para nosotros, alimento espiritual, que podemos salir diferente con más conocimiento de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Aquí en Primera de Pedro, sabemos, como repetimos algunas veces, para que estos detalles se queden en tu mente, sabemos que Pedro, apóstol de Jesucristo, nos dice en capítulo 1, escribió esta carta a los cristianos que salieron de Jerusalén por la persecución y entraron en Asia Menor, en 5 diferentes pueblos. Y allí en ese pueblo que ellos aún están pasando también por persecución, no tanto como Jerusalén, pero sí están en ese principio de eso. Dice Pedro que son extranjeros que salieron de un lugar a otro, o que son cristianos en ese lugar nuevo y son extranjeros porque es algo nuevo para ellos. Pedro quería que ellos vivían una vida que agrada a Dios, y esta carta es para que ellos se animen
y recuerdan y vivan una vida que agrada a Dios. Sabemos que el tema de este libro es sufrimiento. Están pasando por sufrimiento en su vida y Pedro le enseñó a ellos, le está enseñando en este libro desde el principio cómo perseverar en esos tiempos o en las pruebas y con paciencia. Es algo que tú y yo tenemos que aprender, cómo perseverar con paciencia. Esa es la palabra clave ahí, con paciencia, los tiempos difíciles en nuestra vida. Pedro también le enseñó a ellos cómo reaccionar en tiempos difíciles en la persecución, cómo tener una buena actitud. Hermanos, quiero que se recuerden la última vez que tuvieron algo difícil en su vida. Es posible que fue ayer. ¿Y cómo tú reaccionaste en eso? ¿Cómo fue su reacción? ¿Algo negativo o algo positivo? Quiero que vean que la semana pasada vimos dos cosas de Pedro y quiero recordar estos detalles para que nosotros podamos entrar en estos versículos. Dice, número 1, en la semana pasada hablamos sobre cómo cristianos deben abstenerse o abstenernos, nosotros, es apartarnos de los deseos carnales. Y vimos eso del versículo 11 al versículo 12. Después vimos cómo cristianos debemos demostrar sumisión al gobierno. Y esas son cosas que Pedro menciona a ellos en ese lugar nuevo que ellos están, aún en una institución humana, ¿verdad? Que ellos están en un lugar nuevo y reyes nuevos. Y Pedro quiere que ellos también obedezcan a esas personas que están en esa posición. En Gálatas capítulo 5, recuerda que nosotros vimos una lista hablando de deseos carnales, una lista de qué son deseos carnales, y hablamos sobre, o mencionamos estos versículos la semana pasada. Y terminó el pasaje la semana pasada diciendo: honra a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Isaías, can you put down the microphone just a little bit, or I'll use the other one? It's ringing a little bit. I think it's too high. Es algo nuevo para Isaías. Allá tiene mucho que hacer allá arriba. Eso, es un trabajo grande, Isaías. Si no trabaja bien allá arriba, Evelio no puede cantar, yo no puedo predicar. Es un trabajo importante, Isaías. Si falla, voy a poner a Sofía allá arriba, si no puede. Me deja saber. Ahí está bien por ahora. Te dejo saber. Si no, I'll go to the other one. Ok, hoy vamos a estudiar versículos 18 al versículo 25 y terminamos aquí en capítulo 2. Queremos ver dos cosas en estos pasajes, este pasaje desde versículo 18 a 25. Número 1, nosotros vamos a ver que debemos demostrar sumisión a nuestros empleados. Recuerda que la semana pasada era sumisión al gobierno. Ahora, siguiendo ese mismo pensamiento, Pedro ahora cambia a los empleados, sumisión a nuestros empleados. Y después vamos a terminar el capítulo 2. ¿Quién? ¿Lo escribí mal? No. Empleados. O nosotros somos empleados. Los que nosotros trabajamos son jefes. Bueno, it's pretty good. Yo no sé quién escribió mis notas, ¿verdad? Isaías, hay que cambiar eso, ¿ok? Sophie, ella es que escribe los mensajes míos y estaba viendo Coco Melon. Si no sabe quién es Coco Melon, tiene que mirar YouTube. Esos son los muñequitos para los niños hoy en día. Ella lo tiene memorizado. Si tú ves una palabra aquí de ese Coco Melon, pues ya tú sabes quién. En el final vemos unos ejemplos de Jesús y vamos a disfrutar eso. Vamos a empezar, número 1, esta noche. Debemos demostrar sumisión a nuestros empleadores.
Ok. Recuerda, hermanos, cuando vemos estos versículos, en el tiempo de Pedro, el tiempo que está escribiendo esta carta, ellos todavía, en los pueblos que vivían, 50% de las personas, de los cristianos, todavía eran como esclavos. Okay? So, era algo en ese tiempo que se practicaba. Y cuando leemos las Escrituras y estudiamos las Escrituras, tenemos que entender el tiempo que están viviendo, porque muchas veces escriben cosas que pertenecen a ese tiempo, a esos años que no son años, no son cosas que nosotros practicamos. Nosotros no tenemos esclavos. Aún en mi familia yo tengo 6 esclavos, so este versículo aplica para ellos sobre mí. Pero quiero que entienda que Pedro está hablando a unos esclavos y los esclavos tienen sus personas que están encima de ellos, los que le están mandando a ellos. Y eso es las personas que Pedro está hablando. So, quiero que tenga eso en mente cuando nosotros vemos estos versículos. Ahora, cuando entendemos el tiempo, entendemos los años que están viviendo, entendemos el propósito por qué Pedro está diciendo esto, porque muchos vivían en lugares donde la persona que está dueño de ese hogar donde ellos están sirviendo, pues algunos de ellos fueron buenos y algunos malos, pero después nosotros sacamos los principios de estos versículos y lo aplicamos a nuestra vida. Por eso ponemos como jefes, ¿verdad?, de nuestro trabajo, porque estos principios aplican a nuestra vida y es eso que queremos ver. Ahora, trabajando en un trabajo, los que trabajan en un trabajo secular, ¿verdad?, puede ser bien difícil. Yo me recuerdo los años que yo estaba trabajando en un lugar secular y las tentaciones que vienen, las personas que están alrededor de ti, que quieren que tú participes en cosas que no agrada a Dios, eventos, actividades que no agrada a Dios, y es posible y pasa muchas veces que nosotros o esa persona cristiana es la única persona en su trabajo que es un cristiano. Y ese cristiano muchas veces está avergonzado de que son cristianos o no quieren que otros vean o entiendan o conozcan que son cristianos, porque después le van a llamar diferentes nombres o le van a tratar a ellos diferente. Pero muchas veces cuando cristianos trabajan en un hogar, en un trabajo, pues sabiendo que son cristianos, a veces le tratan diferente. Y cristianos tienen miedo de vivir una vida que es diferente que todos que trabajan en su trabajo. Aún muchos ni saben, no sé cuántos, los que trabajan en un lugar secular, no sé cuántos conocen que tú eres un cristiano. Cuántas personas que trabajan contigo, y aún si no trabaja en un lugar secular, cuántas personas en su familia conocen que tú eres un cristiano. Porque muchas veces nosotros actuamos igual que los otros que nosotros encontramos en el trabajo, y no hay una diferencia entre nosotros y la persona trabajando que no son cristianos. Y el momento que tú dices a ellos, mira, yo soy cristiano, van a decir, ¿de verdad? Wow. Todos los años que yo estoy contigo, yo ni me fijé, ni me di cuenta que tú eras cristiano. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vivimos igual que ellos, actuamos igual que ellos, porque no queremos que ellos conozcan que a veces nosotros somos cristianos. Nos llaman nombres. Cuando yo trabajaba en True Value, ellos sabían que fui para escuela para ser pastor, y tenían nombres, no el nombre malo, era Preacher Boy, o nombres para otros conocían que yo iba a ser un pastor un día, y le tratan diferente. A veces los jefes pues le dan un trabajo difícil, dice, oh, tú eres cristiano, ¿verdad? Pues vete a botar la basura, o vete a limpiar los baños. Y los otros pues que son amigos y salen a las barras con los jefes, y ellos cogen los trabajos buenos. Pero los cristianos, y no es el caso siempre,
Yo he estado con trabajos donde nos tratan bien, sabiendo que como cristianos somos responsables y siempre estamos presentes en tiempo en el trabajo, y hay muchos trabajos que prefieren tener cristianos porque ellos saben que no van a gritar, no van a decir malas palabras, y va a estar presente cuando necesitan, y algunos lugares prefieren cristianos. So, vemos esos dos aspectos. Pero en eso no podemos participar en actividades porque no agrada a Dios. Cuando yo era gerente de esa compañía en los Estados Unidos, pues habían actividades, y después ellos, después de la reunión, ellos iban a la barra y disfrutaban el resto de la noche, y el jefe pagaba toda la cuenta de todos para que ellos puedan beber. Y yo siempre me iba. Se va el cristiano. Y sabía que yo no podía participar en esa parte, ¿verdad? Pero también es bueno cuando trabajamos en lugares seculares, porque nos da una oportunidad para ser de bendición a otras personas. Muchos conocen que tú eres cristiano y vienen sobre ti para un consejo. Dice, mira, yo sé que tú vas a la iglesia y tú tienes una conexión con Dios y tú hablas con Él, y yo necesito ayuda y necesito consejo, y van a nosotros para consejo, y nosotros podemos aprovechar ese tiempo y ser de gran bendición, y aún eso podemos compartir el evangelio con ellos. Teniendo todo eso en mente, vamos a empezar aquí en versículo 18, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 18. Empieza con esa palabra criadas o criados. Aquí nos está diciendo a quién está hablando. Entendiendo el contexto de este pasaje, estamos hablando de siervos o esclavos, o nosotros pues empleados. Cuando sacamos este principio, para nosotros que trabajamos y tenemos jefes, pues podemos tomar estos versículos y aplicarlo a nosotros en este momento. Pedro dice, creados, estar sujeto con todo respeto a vuestros amos. Recuerda que está hablando de personas dentro de la casa, estos esclavos que trabajaban dentro de la casa. No tiene nada que ver con la iglesia, ¿verdad? No es que ustedes son los esclavos del pastor y tiene que aplicar eso de esta manera. Estamos hablando de esclavos que están en un hogar con personas que le están, sus jefes que le están mandando a hacer las cosas. Dice, sujetos, estar sujetos o bajo esa autoridad, o estar en sumisión. Pero dice, con todo respeto, con toda reverencia a esa persona, respeto a ellos, dice a vuestros amos o a nuestros jefes. Esa persona en autoridad para estas personas en estos tiempos, estos cristianos, fue los esclavos a sus jefes. A nosotros está hablando de los que trabajan, que tenemos que estar sujetos con todo respeto a esa persona, al jefe de nosotros. Ahora nos da una característica de estos jefes. Dice, no solamente a los buenos y afables, o ellos que son agradables, sino también a los difíciles, a los malos, a los injustos de soportar. Y cuando vemos este versículo ahora en nuestra mente, estamos pensando sobre nuestro jefe, o los jefes que tuvimos antes. Los buenos jefes, los malos jefes que venían al trabajo con ya enojado a las 6 de la mañana y nunca salía bien las conversaciones, nunca se llevaba bien con esa persona y pensamos y tenemos en la mente que son jefes malos. Dios dice por medio de Pedro que no importa cómo tu jefe no importa cómo son sus jefes, debemos obedecerle a ellos.
Quiero que aplique eso a su vida en este momento. Los que a esto aplica y tienen sus jefes, no importa si ellos son buenos, no importa si ellos son difíciles y te hacen el día insoportable o lo hacen bien difícil, Dios dice que nosotros debemos obedecerle a ellos y con respeto. Hermanos, es un tremendo testimonio cuando nosotros obedecemos a nuestros jefes, a los jefes, cuando otros no quieren. Y cuando otros le están gritando a ellos y los otros están diciendo, yo no voy a hacer eso, y tú vienes como cristiano y dices, yo lo hago, es un gran testimonio esa obediencia a esa persona, haciendo lo que ellos están pidiendo para un cristiano. Muchos cristianos se ganan buenas posiciones por su obediencia a sus jefes, ¿verdad? Yo me acuerdo tiempo pasado, ¿verdad? Cuando estaba en esa posición como jefe, y los que me obedecían, los que trabajaban fuerte, esos son las personas que yo usaba más. Y cuando venía el tiempo para buscar una persona para aumentar su salario o para darle una posición más alto, yo no busco a la persona que me trata mal o la persona que no trabaja bien. Yo estoy buscando a esa persona que me obedece cuando yo digo haga esto, o que tiene una buena actitud. Esas son las personas que reciben esas posiciones. Y muchas veces como cristianos, nosotros obedeciendo a Dios y lo que piden de nosotros, manteniendo nuestro testimonio, Dios bendice y Dios nos da el aumento en dinero y nos da la posición que nos ayuda a tener ese aumento en dinero, solamente por nosotros obedeciendo la palabra de Dios. Y el principio de un cristiano es trabajar duro y trabajar bien. Es algo que tenemos que practicar cuando estamos en un trabajo. Ser un empleado con respeto, o un empleado que respeta a su jefe. Por eso Pedro dice con todo respeto. Y tenemos que traer a Dios con nosotros al trabajo. No sé cuántos, y estoy hablando en general, ¿verdad? Los que trabajan, los que recuerdan trabajar. ¿Cuántos de nosotros llegamos a nuestro trabajo y traemos a Dios con nosotros? Hay muchos cristianos que van a trabajar y a la puerta dice, Dios, quédate ahí. Yo voy a trabajar. Y no se llevan a Dios con ellos. Y no viven una vida que agrada a Dios. Después, cuando salen de trabajo, ok, Dios, vamos para casa. Y están viviendo dos vidas. Uno en el trabajo, uno en su hogar, en la iglesia. Obviamente en algunos trabajos no te dejan testificar y hablar de Cristo. Y no permiten pasar tratados, no permiten conversaciones espirituales en los trabajos muchas veces porque hay conflicto. Otros se pueden ofender. Pero si no podemos hablar con nuestra voz para testificar, podemos hablar con nuestras acciones. La manera que yo vivo también es un tratado. En la manera que yo vivo también le muestra a otros que yo soy cristiano. Y aunque no podemos con nuestra boca, podemos con nuestras acciones. Y una acción es, como Pedro dice, obedece a su jefe con respeto. Ahí es una manera que nosotros como cristianos podemos testificar y demostrar que yo soy un siervo de Cristo. Y porque soy cristiano, yo obedezco a mi jefe. Pero qué bendición es cuando los empleados vienen sobre nosotros porque ven ese ejemplo y nos da y quieren saber más y quieren decir, ¿por qué tú es diferente? ¿Por qué tú hablas de esa manera? ¿Por qué tú no dices malas palabras? ¿Por qué tú no vas a esas actividades? Y están curiosos y dicen, y quieren, yo quiero que tú tienes. Y ahí aprovechamos. Mira, después de trabajo, debe pasar unos 10 minutos para que tú puedas ver por qué yo actúo de esta manera.
Recuerda, hermanos, que Dios te puso en ese trabajo con un propósito. No solamente para proveer para su familia, pero hay personas en ese trabajo que quizás necesitan venir a Cristo y Dios te va a usar a ti en esa manera para que esa persona específica venga a los pies de Cristo. Dios te pone ahí con un propósito. Muchas veces, hermanos, Dios te pone a ti en un lugar porque tú tienes que aprender lecciones. Hay lecciones para que tú aprendas, para que puedas crecer más como cristiano. En mi trabajo había muchas lecciones como en esa posición que yo tenía, porque yo aprendí a trabajar con personas difíciles, y en la iglesia hay personas difíciles. A trabajar con personas que son trabajadores buenos. Y aprendí a hacer presupuestos y a trabajar con finanzas, que me ayudó en el ministerio. Y hay muchas lecciones que el Señor me enseñó en esos 15 años que era jefe de esa compañía, que ahora yo utilizo en el ministerio. Y son cosas que Dios utilizó para yo aprender. Mira versículo 19. Pedro dice, porque esto merece aprobación. Recuerda el versículo 18, ¿verdad? De nosotros con respeto obedecer al jefe. Ahora dice el versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Primeramente ahí la primera parte, porque esto merece aprobación. Ahí esa palabra en el contexto significa una señal de gracia o la bendición de Dios, o si lo ponemos juntos, es porque esto merece la bendición de Dios. La bendición es esa persona que obedece a su jefe siendo bueno o siendo malo. Ese se merece la bendición de Dios. Esto agrada a Dios, y cuando está diciendo aprobación, significa que esa persona recibe la bendición y agrada a Dios cuando Él hace versículo 18. Ahora dice Pedro, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, entendiendo que Dios le puso a él en ese hogar, en ese trabajo, y sabiendo que él está sirviendo a Dios en ese trabajo, teniendo conciencia de eso delante de Dios, y dice encima de eso, sufre molestias, padeciendo injustamente, este jefe malo, difícil de soportar, y ahora este cristiano está sufriendo molestias de este jefe injusto, y eso que Pedro está hablando. Recuerda que está hablando a estos esclavos que están viviendo en hogares donde tiene personas que están mandándole a hacer cosas, y le está tratando a ellos en esta manera que no agradaba a Dios. Y sabemos que aunque en la Biblia se ve a estos esclavos, no es algo que agrada a Dios, y vemos en otros libros, Gálatas y otros, hablando sobre esclavitud, ¿verdad? Y cómo no es algo que agrada a Dios, pero en ese tiempo eso que pasaba, ese tiempo que estaba viviendo. Y algunos tenían jefes buenos, le trataban bueno, pero algunos tenían jefes que no le trataban bien, le abusaban de ellos. Y por eso Pedro está hablando en esta manera. Dios va a honrar a ellos que sacrifican y pasa estos tiempos de injusticia por la causa de Cristo. Y a veces nosotros sufrimos por la causa de Cristo, y Dios dice, la persona es bendecida que sacrifica o honra a Dios en este tiempo que está recibiendo injusticia de otra persona. En el trabajo algunos sufren por persecución por la causa de Cristo. Y si nosotros somos verdaderos cristianos, tú vas a ser diferente que el mundo y va a pasar por persecución. ¿Por qué? Porque tú eres una persona diferente.
Y las personas en el mundo que ven algo diferente, ellos rápidamente atacan a eso. Y por eso cristianos pasan por persecución. Mira versículo 20. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Obviamente aquí, por su pecado, ¿verdad?, se merece esa bofetada. Dice, y lo soportáis, pero realmente se merece. Y vemos la segunda parte, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, no te la merece. O te dan, y usamos la palabra, ahí le dieron una bofetada y no se la merecía. Obviamente la primera parte es una persona que estaba en pecado y se merecía ese castigo. La segunda parte es una persona que está haciendo bien y todavía le meten una bofetada a esa persona. Y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esas personas que haciendo bien, viviendo una vida que agrada a Dios como cristiano, y todavía recibiendo ese abuso, injusticia de otros, y lo soporta porque es cristiano y mantiene su testimonio, está diciendo que esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Le agrada a Dios. Vimos número 1, debemos demostrar sumisión a nuestros empleadores. Ahora número 2, vemos ahora el ejemplo de Jesús. Primeramente, los primeros versículos nos dice cómo debemos actuar en esa posición. Ahora nos va a decir por qué. ¿Por qué yo tengo que soportar la injusticia de mi jefe? ¿Por qué yo tengo que soportar ese tiempo donde estoy pasando por persecución? Ahora vemos el ejemplo. Empezamos aquí en versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamado. Ahí es. Ok. Sígueme, ok. Pues para esto fuisteis llamados. Ahí por eso vimos ese título, ¿verdad?, que tuvimos, sufriendo para Cristo. Porque somos llamados para sufrir por la causa de Cristo. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando a Jesús aquí en la tierra le hicieron cosas mal, y ustedes saben la historia, todo que pasó con Jesús en el tiempo que estaba en la tierra. Y Jesús, soportaba esas pelas que le daban a él más en el camino a la cruz. Él soportaba porque él sabía que agradaba a Dios y fue ejemplo para nosotros. Y por eso nosotros sufrimos también. Si Jesús sufrió, también nosotros sufrimos por la causa de Dios, por la causa de Cristo. Hermanos, cuando hablamos de ejemplos, Jesús nos dio muchos ejemplos para nosotros seguir, no solamente en este aspecto, pero cuando Jesús estaba en la tierra, hay muchos ejemplos que nosotros podemos ver lo que Él hizo y que nosotros debemos hacer. Y muchas veces nosotros vivimos, y antes que nosotros hacemos una decisión o antes que nosotros actuamos, preguntamos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en esta decisión para mi familia? ¿Qué haría Jesús en mi actitud sobre esta persona? ¿Qué haría Jesús a mi jefe que me está tratándome injusto o injusticia? ¿Qué hará Jesús?
Vemos los ejemplos en la Biblia cuando Jesús estaba maltratado y cómo Él seguía, soportaba eso, igual nosotros. Hermanos, si nosotros preguntamos esa frase, ¿qué haría Jesús? Y usamos eso cada vez que nosotros hacemos una decisión o antes que nosotros actuamos, podemos evitar muchos problemas en nuestra vida. Cuando estamos con nuestra esposa, esposo, ¿qué haría Jesús en esto? Cuando estamos creando nuestros niños y son jóvenes y están en esa edad difícil y no quieren obedecer, ¿qué haría Jesús? Cuando estamos en la iglesia y tenemos que tomar decisiones, ¿qué haría Jesús? Cuando me están tratando mal por la causa de Cristo, ¿qué haría Jesús? Y es algo que si nosotros en nuestra conciencia, en nuestra mente, preguntamos eso, evitamos muchos problemas porque sabemos que Jesús quizás no haría lo que nosotros lo vamos a hacer en la carne. Jesucristo nos dio un ejemplo. Obviamente su ejemplo fue perfecto, porque Jesús era perfecto. Cuando Jesús dice ser una luz, significa ser ejemplo. Jesús es la luz y Él pide que nosotros seamos la luz. Hermanos, nosotros no podemos seguir los ejemplos de Jesús si no leemos la Biblia. ¿Cómo tú vas a ver los ejemplos de Jesús y cómo seguir esos ejemplos si nosotros no leemos la Biblia? Va a ser imposible. Por eso es importante que nosotros pasamos tiempo leyendo la Biblia para que nosotros veamos los ejemplos de Jesús y nosotros podemos actuar correctamente en esos lugares. Bueno, hablamos de ejemplos. Cristo fue obediente y valiente en la vida. Cristo fue bautizado, ejemplos que nosotros seguimos. Cristo enseñó el Evangelio. Cristo venció al mundo. Cristo oraba. Cristo perdonaba. Cristo trabajaba. Cristo iba a las sinagogas. Podemos dar una lista grande de cosas que Jesús hizo en la tierra que nosotros debemos de seguir. Pero vamos a seguir aquí en versículo 22. Mira estos ejemplos de Jesús. Dice, Él, hablando de Jesús, Él, cual no hizo pecado. Aún en esas situaciones que Jesús estaba, Él no hizo pecado. Su reacción no era una reacción de pecado. Dice, ni se halló engaño en su boca. Cuando le trataban mal a Él, no pecó, ni tuvo engaño o mentira. No mintió de nada. Nada de eso salió de su boca. Versículo 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Cuántos de nosotros podemos practicar eso? Una persona nos da a nosotros maldición, nos dice algo, ¿y qué pasa? Pues la sangre empieza a subir y en la carne quiere responder con maldición. Pero tenemos que preguntar, ¿qué haría Jesús? Aquí dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Eso es un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Ahora, dice, cuando padecía o cuando sufrió, que Jesús sufrió por nosotros, cuando sufrió, no amenazaba o no atacaba o no hacía daño a otros. No amenazaba, sino encomendaba. En otras palabras, entregaba a esa persona a Dios. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Hermanos, esto es algo que debemos practicar más. Porque hay personas que nos hacen algo a nosotros, rápidamente queremos maldecirle a ellos y queremos pelear con ellos y queremos hablarle con palabras que no agrada a Dios, cuando el ejemplo que Jesús nos da aquí es entregar a esa persona a Dios. Hermanos, el castigo que Dios le puede dar a una persona
que está atacándonos a nosotros es mucho más mejor. Así va, Ángel, mucho más mejor. Son palabras de Ángel García. O un poquito mucho más mejor. Está bueno. Me salió bien también, ¿viste? ¿Dónde yo estaba? Lo que Dios puede hacer a esa persona es mucho más. El castigo es mejor que nosotros actuamos en la carne y hacer algo que no agrada a Dios. Entrega a su esposa a Dios, entrega a su esposo a Dios, entrega a sus niños que son difíciles a Dios, entrega a sus jefes a Dios, entrega a su pastor a Dios. Cualquier persona, ¿verdad?, que está tratándonos mal, y recuerda que Pedro está hablando a estas personas esclavos y tienen jefes que no le están tratando bien, y Pedro está diciendo, mira, no actúa en la carne, no le dé maldición a ellos, sino entrégale a su jefe a Dios. Deja que Dios se ocupe de ellos. Eso es algo que tenemos que aprender. Entregar a Dios a esas personas que nos hacen daño a nosotros. Hermanos, tratando de resolver las cosas en nuestra manera, siempre va a salir peor. No va a salir bien. Dios puede hacer el mejor trabajo. Mira versículo 24. Hablando de este ejemplo de Jesús, quien llevó él mismo, Jesús, él mismo, nuestros pecados, nuestros ahí es al mundo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Gloria sea Señor. Madero significa la cruz. Para que nosotros, estando muertos a los pecados o libre del pecado, por el poder de Dios, lo que hizo en la cruz, vivamos a la justicia, y por cuya herida, por su sangre, fuisteis sanados. Terminamos aquí en versículo 25. Y dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, o en otras palabras, apartada o separar o perderse del camino. Así están las ovejas. Estaban a un tiempo antes de salvación perdido, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo, que es Cristo, Dios de vuestras almas. Cristo que vino a buscar a ellos que están perdidos. Hermanos, qué tremendo ejemplo de Jesús nosotros vemos en ese versículo. Y Pedro, hablando a estos cristianos, le da lo que está pasando en su casa, en la casa donde ellos viven, los tiempos difíciles con sus jefes, y después dándonos un ejemplo de Jesús y cómo nosotros debemos actuar en esa misma situación. Hermanos, vamos a recordar esta noche estas verdades. Vamos a respetar nuestros jefes, sea bueno, sea malo, y vamos a tomar el ejemplo de Dios, de Jesús, para nuestra vida. Somos llamados a sufrir por la causa de Cristo. Señor, gracias por este tiempo, estos versículos, terminando capítulo 2. Pedro hablando a estos cristianos que están en hogares difíciles, algunos en hogares buenos, enseñándole a ellos en este tiempo específico cómo deben actuar en esas situaciones como cristianos que agrada a Dios, y sacamos esos principios para nuestra vida en este tiempo con nuestros jefes buenos y jefes malos.
y cómo debemos actuar y tomar y mantener nuestro testimonio delante de ellos y tratarle a ellos con respeto. Después, gracias por ese ejemplo que tú nos das a nosotros, que aún ellos te maltrataban a ti, tú soportabas y actuaba de una manera que no estaba en pecado, para que nosotros podamos tomar ese ejemplo en nuestros trabajos con personas difíciles, nosotros sufrir porque tú has sufrido por nosotros. Gracias, Señor, por ese ejemplo que tú demuestras a nosotros en este pasaje, y ayúdanos a recordar de los ejemplos que tú nos das en la Biblia en cómo nosotros debemos vivir nuestra vida espiritual. Señor, yo entiendo, yo sé que hay tiempos difíciles donde personas quieren maldecir a nosotros y en la carne queremos maldecir a ellos también y hablar en una manera que no te agrada y actuar en una manera que no te agrada. Y Señor, ayúdanos a tomar este ejemplo de este pasaje, a nosotros preguntar qué haría Jesús en esta situación. Y Señor, que tú nos dé el poder y la fortaleza para en esa situación actuar en una manera que un cristiano debe actuar, como ejemplo de Jesús. Señor, para esas personas que trabajan en lugares seculares y pasan por esos tiempos difíciles con sus jefes difíciles cada día, Señor, dale a esas personas la fuerza que necesitan para ser de gran testimonio, para que aún sus jefes que son malos, viendo ese testimonio, puede ser usado para traer a sus jefes a los pies tuyos. Señor, gracias por enseñándonos en esta noche, en este pasaje, que podemos seguir aprendiendo este estudio de Primera de Pedro. Gracias por los hermanos que llegaron y están presentes y son fieles domingo por la noche. Señor, te pido tu bendición sobre ellos en este momento. Señor, que tú contestes las peticiones que ellos tienen en su corazón en esta noche, peticiones personales, peticiones de salud, peticiones de protección para ellos y su familia en estos tiempos. Señor, llévanos bien a nuestro hogar, que podemos regresar esta semana para seguir disfrutando tu palabra en los servicios que tú tienes para nosotros. Gracias por sus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos.